Una plaga de mamíferos, o más bien de dos plagas de mamíferos, es lo que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, se trata de los castores, el beaver, como le dicen en inglés, que es un género de roedores que son nativos de América del Norte y Eurasia y que acostumbran a habitar en ambientes acuáticos, fluviales, en pantanos, y que tienen la particularidad de construir diques que forman lagos, pequeñas lagunas, que son aprovechadas no solo por los castores propiamente dichos, sino también por otros animales que viven en el mismo ambiente. Otro mamífero al que nos vamos a referir es el coipú, o nutria sudamericana, que también es un roedor. Es más pequeño, el castor pesa en promedio unos 16 kilos y el coipú la mitad aproximadamente. Habita en Sudamérica, en los ambientes también, en ambientes inundables, bañados y en ambientes lacustres. Bueno, la particularidad de estas dos especies es que en sus ambientes naturales son muy armónicas con el medio ambiente. Por ejemplo, el castor es el creador de gran parte de los ecosistemas que existen en América del Norte, sobre todo en Canadá. Mientras que la nutria habita los bañados del sur, de Sudamérica, y también tiene una influencia principal en cómo se desarrollan los ecosistemas en esos lugares. Sin embargo, estas dos especies, cuando son trasladadas a un ambiente que no es el que están habituadas, pueden ocasionar problemas. Incluso podemos hablar de plagas. Es lo que pasó con los castores, que fueron introducidos en Tierra del Fuego, en el sur de Sudamérica, a un ambiente al cual no estaban adaptados y generó problemas. Y por otro lado, las nutrias sudamericanas, que fueron llevadas a Europa y a otros lugares de América del Norte con el fin de aprovechar sus pieles cuando ya no fueron más necesitadas. No se supo qué hacer con ellas, en muchos casos se escaparon y hoy son una plaga en el sur de España y en Francia, ambientes a los que las nutrias no están adaptadas. Se comen las plantas acuáticas y no tiene ningún predador que las controle. Por esa razón, tanto las nutrias sudamericanas en Europa y en América del Norte, como el castor en América del Sur, se transformaron en plagas, y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Para mejor difusión, agradecería que nuestros amigos activaran la campanita de la suscripción, la manito del me gusta, y sería una gran ayuda si se suscriben como miembros del canal Mitos y Verdades. Ahora nos referiremos al coipú o nutria sudamericana. La nutria sudamericana, cuyo nombre científico es Miocastor coipus, y que es conocida con el nombre coipú, que es de origen mapudungún, en la costa del Pacífico, en Chile, es un roedor que habita naturalmente en los humedales de América del Sur. El nombre nutria es por una semejanza remota con una especie de carnívoro acuático que habita en el hemisferio norte, conocido como nutria en España, loutre en francés y otter en inglés. En las regiones templadas del sur de Sudamérica, la nutria verdadera o un pariente cercano es conocida generalmente como lobito de río. Si bien el coipú también es acuático como el lobito de río, es muy diferente tanto en fisionomía como en hábitos alimenticios. La población de la nutria sudamericana o coipú se redujo considerablemente a mediados del siglo XX en Argentina y en particular en Uruguay. Incluso se pensaba en la extinción porque había mucha caza furtiva, y eso se debía a que la piel de esta nutria o coipú tenía un alto valor comercial. Debido a la utilización de la piel de coipú para la confección de abrigos de piel, su población se redujo considerablemente. El coipú o nutria sudamericana había sido utilizado como peletería desde fines del siglo XIX y en gran parte del siglo XX. Debido a ello, se la ha cazado intensamente en sus ambientes naturales. Como es un mamífero muy prolífico, su población se mantuvo relativamente estable y actualmente continúa siendo uno de los roedores más abundantes en los ambientes acuáticos de la región templada y subtropical de América del Sur. Durante la primera mitad del siglo XX se establecieron criaderos de coipús en muchos países del mundo con el fin de extraer sus pieles. En muchos lugares, ejemplares de nutrias se escaparon de sus rediles y se incorporaron a los ecosistemas locales,
dando lugar a poblaciones exóticas abundantes, muchas veces con efectos muy dañinos en la vegetación y fauna local. Como todas las especies de ciclo vital corto, posee una gran fertilidad. Promedialmente tiene 4 años de vida media en estado salvaje y alcanzan la madurez sexual muy pronto y se reproducen de forma vertiginosa, más aún en los lugares donde no sufren el acoso de predadores. La expansión del coipú a nivel mundial ha sido muy importante. Lugares tan dispares como Japón, Italia, países balcánicos, los Estados Unidos y principalmente Francia sufrieron la presencia de cientos de miles e incluso de millones que escaparon de los criaderos y se establecieron en sus humedales, ríos y lagos. La Unión Europea ha dado el aviso a sus miembros para evitar la proliferación en sus cuencas del coipú por considerarlo una seria amenaza para la fauna europea. A pesar de la caza masiva de centenares de miles de ejemplares, en Italia se ha descontrolado el problema. En la península ibérica, su introducción proviene de escapes y sueltas desde granjas peleteras de Francia y Cataluña desde principios de los 70 del siglo XX. Actualmente existen poblaciones localizadas en la vertiente atlántica, en el Valle de Arán, en Cataluña, en Cantabria, en la ribera del Bidasoa, en Guipúzcoa, etc. Esta especie también es una plaga en los Estados Unidos, particularmente en Luisiana, donde también hay centenares de miles de ejemplares y que han provocado ingentes daños en los humedales de la región. Debido a que el coipú se alimenta de vegetales, su número excesivo lleva a la desaparición de muchas plantas en los humedales en donde se encuentran. Los bañados y esteros se transforman en lagos sin vegetación. Este efecto es mayor en ciertas áreas donde los coipús no tienen predadores naturales. A continuación nos referiremos a los castores. Los castores constituyen una especie principal en los ecosistemas de América del Norte. Actúan sobre los cursos de agua, cañadas y arroyos, represándolos y generando ecosistemas de pequeñas lagunas donde se desarrollan otras especies, tanto animales como vegetales. Todas las especies de los ecosistemas de América del Norte templada están adaptados a vivir con los castores. Los árboles roídos se recuperan, nuevas plantas germinan en las lagunitas y varios mamíferos y aves se ven beneficiados con el nuevo ecosistema creado por los castores. Sin embargo, en América del Sur templada y templada fría no hay ni nunca hubo castores. Las especies de los ecosistemas del sur no están adaptadas a su conducta que modifica profundamente los paisajes. Los árboles roídos no se recuperan y prácticamente ninguna especie se beneficia de este cambio dramático de la hidrología y del paisaje. A pesar de ello, la Marina Argentina decidió importar castores desde Canadá para su introducción en los bosques del sur. Como decía, el castor es un gran ingeniero de ecosistemas acuáticos o modificador de entorno, dado que corta ramas y troncos de árboles para la construcción de diques, canales y madrigueras. Precisamente fue en 1946, hace 75 años, que la Marina Argentina importó desde Canadá 10 parejas de castores y los liberó en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América, con el objeto de enriquecer la fauna nativa y fomentar la industria peletera local. Las consecuencias de la iniciativa fueron desastrosas. Protegidos de la caza durante 35 años y sin predadores naturales, los castores se multiplicaron más de 5.000 veces la población inicial. Produjeron cambios irreversibles en el ecosistema de los bosques y comenzaron a avanzar sobre el continente. Ahora, un estudio publicado en la revista chilena de Historia Natural, se sugiere que la expansión actual de los castores podría ser mayor de lo que se sospechaba, porque los pobladores pueden tardar años e incluso décadas en advertir la presencia de estos roedores y su impacto sobre el hábitat. Puede haber muchas poblaciones de castores moviéndose en el continente y en las islas que desconocemos, afirma a Scientific American la autora principal de un trabajo, la bióloga Georgia Graels, del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes en Chile. Para verificar la llegada efectiva del castor a una zona, o al menos su rastro más antiguo, Graels y 2 colegas adoptaron un enfoque original, reconstruyeron la fecha en que árboles de distintos años de una región continental del sur de Chile fueron atacados por el roedor a partir del recuento
de los anillos de crecimiento de los troncos, una técnica conocida como dendrocronología. Es la primera vez que se utiliza este método para datar sitios de presencia de una especie invasora. Dice Graves: la tala de árboles, uno de los hábitos más perjudiciales del castor, lo pone en evidencia como si fueran las huellas digitales que deja un criminal. El tronco queda con marcas de sus dientes y una forma característica de punta de lápiz. El atacante es reconocible, incluso cuando no existan madrigueras próximas o haya pocos árboles afectados. En una siguiente etapa del trabajo, los investigadores correlacionaron la datación de los árboles atacados con la fecha más antigua en que los castores fueron avistados en diferentes años. Así hicieron una comprobación inquietante. Los castores fueguinos ya habían saltado al continente en 1968, 26 años antes de que fueran observados por primera vez. El castor es el segundo roedor más grande en tamaño del mundo. Los adultos pesan hasta 30 kilos y su longitud media su metro. Existen dos especies: el castor Fiber, nativo de Eurasia, y el castor canadensis, de América del Norte, que es el que se introdujo en Tierra del Fuego. De hábitos semiacuáticos, es un gran ingeniero de ecosistemas o modificador del entorno, dado que corta ramas y troncos de árboles para la construcción de diques, canales y madrigueras. Desde la llegada y expansión del castor, el bosque patagónico magallánico nunca volvió a ser lo mismo. Muchos árboles cortados, aunque sea de manera parcial, no logran sobrevivir. En su hábitat original, en América del Norte, los árboles son más resistentes a ese daño y pueden rebrotar. La inundación provocada por las represas del castor, que pueden medir hasta 100 metros de longitud, puede afectar hectáreas de vegetación nativa. Y aunque se destruya esa represa, el lodo acumulado provocado por los estanques deja enterradas las semillas que permiten la regeneración forestal. Los estudios han demostrado que después de 20 años, el bosque no logra volver a su estado inicial y es reemplazado por especies introducidas del pastizal. La acción del castor también afecta a caminos, alcantarillas, puentes y cercos. De la población inicial de 20 castores, hoy se calcula que habría entre 100.000 y 150.000 ejemplares, solamente en el archipiélago fueguino. Aunque la cifra es solo una aproximación indirecta. ¿Hay riesgos de que se siga diseminando más al norte? Obviamente que sí. Tal vez el único límite estará dado por las latitudes subtropicales, a las que el castor no se adapta o se adapta con dificultad. Los científicos hoy conocen los efectos que puede tener la introducción de animales o vegetales exóticos, desde insectos hasta arbustos silvestres. Pero la expansión de los castores de Tierra del Fuego a partir de tan pocos ejemplares iniciales representa una invasión biológica extraordinariamente exitosa, con pocos precedentes. En Finlandia, por ejemplo, se soltaron 7 castores americanos en 1937 y hace una década se calculó que la población rondaba apenas los 12.000. La capacidad invasiva de los castores del fin del mundo es enorme. Sin embargo, para algunos especialistas no existen todavía evidencias de que por ellos mismos puedan avanzar mucho más al norte en forma inminente o a mediano plazo. Pero ¿cómo estar seguros? La datación precisa de los árboles dañados puede servir para valorar el ritmo de expansión de los castores y monitorear los esfuerzos para controlar su población. Varios especialistas asumen que la erradicación completa del castor es prácticamente imposible, salvo en islas pequeñas, y que lo más práctico sería implementar y sostener estrategias de control, como trampeos selectivos e incendios para su aprovechamiento comercial. Tenemos que aminorar el problema antes de que sea demasiado tarde, según afirmó Graves. Es otro ejemplo de decisiones irreflexivas de modificar los ecosistemas naturales, haciéndoles perder sus armonías internas y equilibrios.